Hola, buenas tardes. Vamos a realizar la tarea 5.2, tarea 2, cumplimiento de las 5 reglas de oro. Bueno, tenemos eh, este circuito, esta siguiente instalación en servicio, unas celdas que alimentan dos transformadores, el T1 y el T2. Estos están trabajando de forma independiente, es decir, sin estar conectados en paralelo en su lado de baja tensión. Y la tarea consiste en enumerar los pasos a seguir en orden cronológico de actuación, incluyendo los EPIs que se utilizarían para realizar los siguientes trabajos cumpliendo las 5 reglas de oro. Primero, dejar el transformador T1 fuera de servicio. T1 fuera de servicio. En descargo para realizar la medición de aislamiento de sus devanados, trabajos sin tensión, siguiendo el transformador T2 en servicio. Reposición del servicio del T1 tras la realización del trabajo realizado anteriormente. Cambio de un fusible de 40 amperios de media tensión fundido en la celda de protección del trafo 2. Aquí tenemos trabajos en tensión, siguiendo el transformador T1 en servicio y la reposición del servicio del transformador 2 tras la realización del trabajo. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar haciendo un recordatorio de lo que son las celdas. Este tipo de celdas de Ormazábal, gama CGM Cosmos de 24 kilovoltios. Bueno, pues aquí tenemos una vista central donde tenemos la parte de la parte 1.1, que es donde digamos enclavamos el interruptor seccionador, y la parte 1.2 donde el seccionador también clavamos el seccionador de puesta a tierra. También vamos a recordar, y a modo de ejemplo, las 5 reglas de oro, que en principio pues aquí podemos llamar 7 reglas de platino para trabajar sin tensión. Se han añadido 2 reglas, pero bueno, en definitiva es una pequeña extensión de lo que son las 5 reglas de oro básicas. Primero planificaremos el trabajo. Esto tiene tres apartados, que es el equipo de protección necesario, observar in situ el entorno y las circunstancias. Muchas veces tenemos que realizar un corte de tensión en circuitos o líneas que, bueno, pues no están suficientemente definidas o tienen un entorno muy difícil, concurrencias con otros trabajos o un acceso pues problemático. Luego, otro punto importante es la identificación inequívoca del circuito. Esto pues lo englobamos dentro de la primera regla, que es planificación del trabajo. Luego estamos la apertura de corte visible a efectos de todas las fuentes de tensión. Enclavamiento y bloqueo de los elementos de corte, señalización de los elementos de corte, verificación de la tensión, que esto también nos vamos a extender en algunos puntos a medida de este proceso secuencial. Puesta a tierra y en cortocircuito de todos los conductores, y por último una señalización o delimitación de la zona de trabajo. Vale, bueno, pues vamos a comenzar por el primer caso, que es dejar el transformador T1 fuera de servicio en descargo para la realización de las medidas de aislamiento de sus devanazos. ¿De acuerdo? Siguiendo el transformador T2 en servicio. Bien, planificación del trabajo. Bueno, pues en el descargo primero tenemos una planificación del trabajo que consiste pues en la verificación de una orden de descargo de la línea indicada en la celda 1. Alguien nos dará un permiso de trabajo, una orden para, bien por escrito, para enclavar
eléctricamente o desconectar pues la celda 1, ¿no? Una salida de 15 kilovoltios. Tendremos que ir in situ a realizar esta operación observando entornos y circunstancias y identificando inequívocamente el circuito, es decir, la celda 1 o el contenido de la orden de descargo. Luego, como punto siguiente, pues el uso de EPIs para realizar el descargo. Esto consistirá pues en una ropa de trabajo para trabajos con riesgo eléctrico. Esto supone que esta ropa es especial, debe llevar la simbología específica, que son dos triángulos invertidos. Esta ropa pues tendrá unas características frente al riesgo eléctrico, contactos, y unas características ignífugas, quiere decir ante la producción de energía térmica si tiene lugar pues un cortocircuito. Segundo, un casco con alguna pantalla de protección, un casco de protección cabeza con una pantalla para evitar pues que si se produce un cortocircuito evitar pues que proyecciones de metal fundido o elementos de la celda pues nos impacten sobre nuestra cara o cabeza. Guantes, pues aquí hay que usar normalmente tres tipos de guantes. Uno, el primero que se da de poner es un guante frente al riesgo térmico, luego un guante de protección frente al riesgo eléctrico, un guante aislante, que en este caso sería de clase 2, el color amarillo, que va en la gama de 17.000 a 25.500 voltios. Y luego un guante mecánico si procede. Si vamos a realizar pues algún trabajo mecánico para evitar que se pinche o se estropee el guante de protección eléctrica. Botas de seguridad eléctrica y luego pues equipos. Vamos a tener alfombrillas o baquetas aislantes mayor de 15.000 voltios con un poder de aislamiento de mayor de 15.000 voltios, pértigas de comprobación de ausencia de tensión, líneas de tierra, de conexión a tierra y herramientas aislantes. Luego, además, pues también los equipos de medida, en este caso, para realizar las medidas de aislamiento de los devanos de los transformadores. Bueno, el segundo paso es la apertura con corte visible o efectivo de todas las fuentes de tensión. Bueno, pues aquí el corte visible de tensión, la secuencia sería abrir el interruptor automático 4P 1600 amperios. Aquí tenemos este interruptor automático, con lo cual dejaríamos de dar servicio aguas abajo a todo el circuito. Pero nos queda también que en la entrada del interruptor seguimos teniendo corriente, para lo cual pues debemos de enclavar o desconectar la celda 1. Bien, pues el segundo paso sería desconectar la celda 1, primero una operación del interruptor de apertura y luego seguidamente una operación del seccionador de puesta a tierra. Aquí hay un esquemita que indica pues el sinóptico que veremos en la celda, ¿no? Primero, la operación del interruptor con tensión estaría en esta posición. Una vez que enclavamos, pues pasaría el interruptor a tener esta posición. Y lo mismo con la celda con la operación del seccionador de puesta a tierra. Estaría primero con este simbolito, no estaría a tierra, y con este pues daríamos el corte. Una vez que hemos realizado esto, pues evidentemente enclavamos o bloqueamos los elementos de corte, bien con un candado o con algún elemento que tiene la propia celda, y señalizaríamos dichos enclavamientos, ¿de acuerdo? En la celda 1 estaríamos pues en el punto 4. Ahora verificaríamos la ausencia de tensión en los puntos 1, 2, 3.
aguas abajo del circuito entre el transformador y el interruptor automático y luego a la salida de la celda. Si confirmamos que evidentemente no hay ausencia de tensión, pues evidentemente el circuito está abierto. Una vez que comprobemos este hecho, pues en estos 3 puntos colocaríamos una puesta a tierra en cortocircuito de todos los conductores, puntos 1, 2, 3. Y luego pues haríamos el punto último, que es la señalización o delimitación de la zona de trabajo en el trafo 1. Procederíamos a hacer el trabajo y el ejercicio nos dice que tenemos que reponer pues este trafo. Para la reposición pues haríamos una secuencia inversa a la de descargo, con algunos matices. Primero haríamos lo mismo, una planificación del trabajo con los mismos EPIs, similar a la de la de corte, ¿no? De acuerdo. Ahora, la señalización, si decimos que haremos una secuencia inversa, tenemos que tener un elemento importante, que es la señalización o delimitación de la zona de trabajo deberá permanecer hasta el final de la reposición. O sea, no podemos quitar, porque se considera que el elemento, una vez que se da la orden de reposición de la tensión, ya el elemento está en tensión. Ficticiamente, claro, pero bueno, para evitar que haya una concurrencia de otros trabajos, o en fin, evitar pues riesgos a terceros. ¿Vale? Bien. Haríamos una verificación de la ausencia de tensión. Si evidentemente no hay tensión, que no debe haber, comenzaríamos a desconectar y quitar la puesta a tierra y en cortocircuito de los puntos, todos los conductores, puntos 1, 2, 3. Verificaríamos la ausencia de tensión. Una vez realizada esta actividad, quitaríamos la señalización de los elementos de corte, quitaríamos el enclavamiento o bloqueo de los elementos de corte, verificaríamos la ausencia de tensión otra vez y cierre de los elementos de corte, la secuencia. Cierre de celda 1, verificaríamos la tensión en línea, cierre del interruptor automático, verificar la tensión en líneas, y en situ observaríamos entorno y circunstancias. Una vez repuesta la tensión, aquí pues sí haríamos esa secuencia inversa. O sea, primeramente cuando quitamos, recordar que habríamos abierto el interruptor. Ahora pues lo que tenemos que hacer es dar tensión a la celda 1. Ya tenemos tensión y seguidamente damos tensión al interruptor, ¿de acuerdo? Con lo cual pues ya tenía tensión pues aguas abajo toda la línea, ¿vale? Y luego pues final la reposición y quitar la señalización de limitación de la zona de trabajo del trafo 1, una vez que ya hemos observado que pues no ha habido ningún problema. Bien. La segunda parte consiste, pues nos dice el ejercicio que tenemos que cambiar el fusible de 40 amperios de modo de media tensión fundido en la celda de protección del trafo 2, trabajos de tensión siguiendo el transformador T1 en servicio. Bien, pues aquí hacemos la misma secuencia que hemos hecho anteriormente con el trafo 1. Aquí tenemos el trafo 2, lo mismo, EPIs, lo mismo, ¿no? Corte visible de la secuencia del interruptor. Recordemos este pequeño gráfico que nos recuerda cómo deben de quedar las celdas. En este caso la celda 2 es igual que la celda 1. Y aquí hemos, en vez de 3 puntos, hemos definido solamente 2 puntos. La salida de la celda y la salida del fusible.
Aquí este interruptor seccionador, pues una vez que se abra, deja sin tensión pues toda la parte de aguas abajo, y luego al cerrar, al abrir o bueno, cerrar, enclavar la celda número 2, pues dejamos todo el primario sin tensión y consecuentemente pues el secundario también sin tensión. Bueno, pues esta es el corte visible de tensión con su secuencia: interruptor seccionador, se abre, luego la celda 2 en operación de interruptor de apertura y la operación del seccionador de puesta a tierra, también una apertura. Enclavamiento y señalización: verificación de la ausencia de tensión en los puntos, puesta a tierra en cortocircuito de todos los conductores en los puntos 1 y 2, señalización y delimitación de la zona de trabajo de fusibles baja tensión, ¿de acuerdo? La reposición de la celda 2, pues lo mismo, la planificación del trabajo es la misma. Verificar la misma nota. La señalización de delimitación de la zona de trabajo deberá permanecer hasta el final de la reposición. Verificar de la ausencia de tensión, desconectar y quitar la puesta de tierra en cortocircuito de todos los conductores en los puntos 1 y 2, verificar la ausencia de tensión en esos puntos, quitar señalización de los elementos de corte, quitar el enclavamiento o bloqueo en los elementos de corte, verificar la ausencia de tensión, cierre de los elementos de corte. La secuencia es primero pues cierre de la celda 2, verificar tensión en línea, cierre interruptor automático, verificar la tensión en línea, y in situ observaremos entorno y circunstancias, lo mismo. Y como final pues la reposición total del sistema, quitando la señalización o delimitación de la zona de trabajo de los fusibles. Bien, pues estas son las secuencias y el modo de proceder en cuanto a estas dos actuaciones que debemos de realizar. Nada más. Muchas gracias.